Salve María. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Escuela de María. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un joven arquitecto de la Universidad Javeriana, egresado de la Universidad Javeriana, y él es también cooperador de los Heraldos del Evangelio en la ciudad de Bogotá. Su nombre es Santiago Matallana y le damos la bienvenida a este programa Escuela de María. Salve María, Santiago. Salve María, don Fernando, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy contentos de tenerlo en este programa en el cual, ya que nos acercamos a la Semana Santa, ya la próxima semana es Semana Santa, vamos a hablar de un tema y es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y más puntualmente los misterios dolorosos, que son justamente los que nos relatan y nos llevan a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor. Santiago, hay una pregunta que tal vez nosotros como católicos y nuestros oyentes se pueden hacer. Una vez yo escuché a una señorita que preguntaba eso. Nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos salvó y nos redimió. Pero, ¿cómo se entiende el por qué Él es el Salvador? O sea, ¿cómo es que Él nos salva y para salvarnos tiene que morir en la cruz? Eso es sumamente interesante porque de hecho nosotros ya estamos acostumbrados, gracias a Dios y a la Santísima Virgen aquí en Colombia, a todo lo que es la tradición católica, a todo lo que envuelve la práctica de nuestra santa religión, pero hay que hacerse la pregunta, ¿qué tanto nosotros hemos profundizado en esas creencias que gracias a Dios tenemos, por ser la fe verdadera que nosotros profesamos? Hay una necesidad del género humano de ser redimido porque resulta que Adán y Eva, ellos pecaron en el paraíso, como nosotros bien sabemos, y ahí se da lo que nosotros conocemos como el pecado original. Y entonces, ¿qué es el pecado original? El pecado original es una falta que se comete contra Dios, que es un ser infinito. Nosotros, para dimensionar un poco más qué es lo que significa esta falta y por qué tiene que ser redimida para todo el género humano, podemos poner el siguiente ejemplo. Imaginemos un compañero del colegio, imaginemos un muchacho que está en el colegio. Quién sabe cuántos de nuestros oyentes aquí no tendrán hijos o no serán ellos mismos quizás miembros de un colegio, estudiantes. Pues bien, ¿qué tal que uno de estos estudiantes, sin motivo alguno, le diera una bofetada a otro de sus compañeros? Bueno, eso nos espanta la posibilidad. Y eso tiene, por supuesto, una gravedad que implicaría unas consecuencias proporcionales a la dignidad que tiene la persona ofendida, que en este caso sería un compañero. Sería una sanción, tal vez una suspensión del colegio, algo así. Exactamente, sí señor. Ahora escalemos un poco la cosa. ¿Qué tal que ese mismo estudiante no abofeteara a un compañero, sino a un profesor? ¿Qué tal esa opción, don Fernando? ¿Qué le parece? Bueno, ahí ya se pone más grave, ya ahí llaman a los papás, en fin, ya yo creo que el colegio entero, digamos, recibe la noticia y ya es más grave, ¿no? La Imagínese, ¿no? Eso es algo tremendo. Bueno, pues elevemos un poco las apuestas. ¿Qué tal que ese estudiante, sin motivo alguno, no abofetease a un profesor, sino al director del mismo colegio? Uy, Dios mío, eso incluso es muy raro, ¿no? Oír un caso así, está la gravedad que es muy raro escucharlo, ¿no? Sería un atrevimiento y las consecuencias serían mayores, ¿no? Exactamente, ese es el punto, porque el castigo, según la justicia, debe corresponder en proporción a la dignidad de la persona que está siendo ofendida. Entonces, por eso es que el escándalo que nosotros sentimos interiormente, el estremecimiento es mayor. Pues yo digo aún más, ¿qué tal si en lugar del director el estudiante abofetea sea un sacerdote, por ejemplo, de nuestra Santa Iglesia Católica? Dios mío, ya está tocando a una persona sagrada, ¿no? Exactamente, entonces ahí nosotros vamos viendo por dónde va la cosa. Pues bueno, ahora para colocarle un punto final a esta nuestra
nuestro ejemplo, ¿qué tal que ese mismo estudiante de colegio abofetease nada más y nada menos que a la persona del Papa? Yo recuerdo cuando, digamos, recuerdo más por relatos, cuando vino San Juan Pablo II acá a Chiquinquirá, que la ciudad entera, el país entero se volcó hacia Chiquinquirá, se hicieron obras, hasta hoy queda allí el Parque Juan Pablo II y tal la dignidad. Me imagino que entre la multitud saliera un estudiante y ¡pah! Le diese una bofetada al Santo Padre. Eso sería ya un escándalo nacional y una gravedad, una ofensa también a la Iglesia, a Dios, a la dignidad, a la majestad de lo que es el papado. Impresionante. Así es, así es. Excelente ese ejemplo, pues que nos acerca más aquí concretamente a nuestra querida Chiquinquirá, capital religiosa de Colombia. Pues bien, el Papa, siendo quien es representante de Dios, él sigue siendo un ser humano y que representa a un ser infinito, que es Dios. Ahora, el pecado es una bofetada que se le da no a un compañero de colegio, ni al profesor, ni al director, ni siquiera a un sacerdote o al mismísimo Papa, sino al propio Dios. El propio Dios. Entonces, ¿qué castigo no merecerá una persona que abofetea al propio Dios, que es un ser infinito? Porque siendo Dios infinito, esa falta tiene una gravedad infinita. Si es en proporción al ofendido, pues tiene una gravedad infinita. Clarísimo, clarísimo. Entonces ahí nosotros vemos la necesidad que había de reparar un pecado que cometieron nuestros primeros padres, que conocemos como el pecado original, que es una marca que lleva a toda la humanidad. Y Dios, en su infinita misericordia, Él quiere redimirla Él mismo, porque solo un ser infinito puede redimir una falta que es infinita en ese orden de ideas. Entonces, y no sería simplemente Dios redimiéndola él solo, sino que tenía que Él encarnarse en el género humano, Él hacerse Él mismo hombre, para que Él, siendo Dios, pero al mismo tiempo hombre, pudiese lavar y limpiar esa mancha y que nosotros entonces pudiéramos entrar al cielo en su infinita misericordia. Claro, porque Adán y Eva, si ellos muy arrepentidos pidiesen perdón, hicieran un acto de reparación, sí, digamos, de la parte humana está bien, pero no tenía esa reparación una proporción infinita. Y si solo Dios Padre hiciese esa reparación, era una reparación, pero no salía del género humano. Por eso tenía que darse esa unión de lo humano y lo divino en nuestro Señor Jesucristo, siendo Él, como dijo Santiago, Dios y hombre. Exactamente, muy bien colocado. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es la redención? ¿Qué es ese perdón? ¿Qué es lo que nosotros conmemoramos en Semana Santa? Que es justamente eso. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para nosotros imaginarnos mejor qué es lo que eso representa. ¿Qué tal que hubiese uno de nuestros familiares o incluso nosotros mismos que fuésemos encarcelados, tal vez justamente, y que tuviésemos que pagar una pena de toda la vida? Bueno, entonces, con todo lo que eso representa, uno privado de la libertad no puede salir a dar un paseo, a respirar aire puro, no puede ir a otra ciudad, tiene que estar, como nosotros decimos coloquialmente, metido en 4 paredes. Detrás de las barras. Exacto. Los barrotes. Con una serie de restricciones que, pues, hombre, ¿quién por voluntad propia quisiera ser encarcelado? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que alguien viene a cumplir por nosotros esa pena. ¿Qué tal que alguien llegara y dijera gratuitamente, es decir, así de buena persona, pues, que dijera, oiga, usted es fulano de tal, usted es Juanito? Sí, soy yo, ¿cómo no? Oiga, mire, puede salir, yo me ofrezco a estar aquí en la cárcel por usted. Uy. ¿Qué tal, Yo me ofrezco a estar aquí. No, tranquilo, no se preocupe. Esa pena de por vida
yo la pago. ¿Y qué Yo tal? asumo su pena. Exactamente, yo asumo esa pena. ¿Qué tal esa imagen, don Fernando? Uy, impresionante, y que es algo que yo creo que en la historia humana, digamos, nunca se vio, ¿no? Que alguien dice, mire, usted está o condenado a esta pena o condenado a muerte y salga que yo lo reemplazo. Pues sí, Exacto. sí hay un caso, ¿verdad? Digamos, un caso que es al cual nos estamos encaminando. Bueno, eso sí es totalmente cierto. Bueno, ese caso, eso sería un ofrecimiento que solo es capaz de hacer el propio Dios. Pues bueno, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al él encarnarse y asumir en su propia piel, en sus propias carnes sacrosantas, todas las penas que nosotros, por falta de nuestros primeros padres, cometimos, ¿cierto? Y que llevamos todos en nosotros, esa marca del pecado original. Entonces, ahí nosotros vemos la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo se encarnase y que pasase por toda la pasión que nosotros conmemoramos en Semana Santa para abrirnos las puertas del cielo. Entonces es algo sublime realmente. Para darnos la posibilidad, justamente, exacto, de entrar al cielo, abrir las puertas del cielo y redimir al ser humano que estaba encadenado por el pecado original. Es impresionante, es de un amor de Dios, porque si recordamos el caso que mencionaba también Santiago, de uno estando preso, pensemos en nosotros mismos detrás de los barrotes. E imaginemos que condenados llega alguien y dice, tranquilo, yo asumo su pena. Y el propio Dios, ¿no? El propio Dios que, como el buen pastor que él mismo decía, toma la oveja en sus hombros y él mismo la lleva hasta el redil. Qué bonito. Exactamente. Entonces, teniendo esto presente, ¿por qué no comenzamos ahora sí a contemplar los misterios que nosotros rezamos en el Santo Rosario, que recuerdan y reviven en cierto sentido esos pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros poder aprovechar mejor todo lo que celebra la Santa Iglesia durante la Semana Mayor, la Semana Santa, y sacar así un mayor provecho espiritual para nuestra vida, para nuestra familia? Perfecto. Entonces, comenzamos contemplando el primer misterio doloroso, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Vamos a hacer, como decía, como sugería San Ignacio de Loyola, como imaginarse la escena. Una composición del Una lugar. composición del lugar, exactamente. Vamos a imaginarnos la escena de nuestro Señor, quien sale de la última cena con los apóstoles, acaba de ser víctima de la traición, porque él ya sabe que Judas ha ido a venderlo, y nuestro Señor llega al huerto de los olivos a hacer oración, ¿verdad? Y él invita a los apóstoles a que lo acompañen a orar. ¿Qué sucede cuál es el sufrimiento de nuestro Señor en ese huerto de los olivos? Bueno, ahí el sufrimiento de nuestro Señor es no algo físico, porque hasta ese momento Él no ha sido preso, pero sí es algo espiritual. ¿Y cómo espiritual? Es la angustia que Él siente de ver con todos sus pormenores y con todos los detalles cómo Él iba a ser Trucidado. dilacerado, machacado, en fin, pónganle el verbo que ustedes quieran. Entonces, imaginémonos nosotros también, qué tal que nos comenzaran a mostrar en una película la forma como nosotros moriríamos, tal vez ahogados, tal vez quemados, no sé, de la forma que nosotros menos gustaríamos morir. Un Exactamente. accidente, en fin. ¿Y qué tal que esa imagen estuviese presente pocas horas antes de que nosotros efectivamente muriésemos así de esa forma? Nosotros, ¿será que estaríamos tranquilos? ¿Estaríamos viviendo? Eso sería una angustia, ya un sufrimiento antes del hecho como tal, una angustia terrible. Exactamente, eso es, tal cual. Bueno, sumado a eso, allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre, como estamos hablando, sintiendo en carne las debilidades de la raza humana, el temor,
a esa muerte que no existe. Yo creo que ni existió muerte más cruel, porque los romanos, en toda su experiencia de crueldad, ellos habían, digamos, diseñado, habían creado esa forma de suplicio que era el peor de los suplicios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él ve y siente temor de todo el sufrimiento que iba a tener, que no fue solo la crucifixión, la flagelación, la traición, el abandono, etcétera. Pero además, Él como Dios, Él sabía que estaba haciendo eso por cada uno de nosotros que estamos escuchando y que estamos comentando esto. Cada uno puede decir su nombre y nuestro Señor en ese momento, Él pensó en nosotros, no solo en la humanidad en general, los millones de personas, sino pensó en cada uno con nombre y apellido. Y Él estaba allí dispuesto a sufrir lo que iba a sufrir, pero oh dolor, ver cuántos y cuántos pisoteamos, rechazamos, no agradecimos, no le dimos la importancia a ese sacrificio supremo que Él iba a hacer. Eso era un sufrimiento espiritual, un sufrimiento moral muchísimo más duro que el mismo suplicio de la cruz. Qué cosa impresionante. Entonces, y uno como que aprecia mejor o por lo menos alcanza a dimensionar, a ver un poco más qué fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, uno poniéndose en un lugar que tal vez no es el de Él, por supuesto no lo es, porque ¿quién de nosotros podría hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Pero poniéndonos en una situación similar, que de alguna forma emula aquello que sufrió nuestro Señor y nosotros sentimos el dolor. Ahora subámosle el volumen, digámoslo así, a ese sufrimiento que imaginamos que nosotros podríamos tener y ahí nosotros tendremos una idea, si bien que todavía inexacta, pero por lo menos un poco más aproximada y que sirve como punto de meditación para nosotros, para nuestra vida espiritual. ¿Qué fue lo que sufrió nuestro Señor en ese primer paso de la pasión, en este nuestro primer misterio doloroso que es la oración en el huerto de los olivos, sudando gotas de sangre? Por eso es que suda gotas de sangre, porque de tal forma el sufrimiento fue brutal que el sudor no fue simplemente de agua, sino fue de sangre. Me parece muy pertinente de pronto unir las situaciones cuando uno está en una situación de tentación, en una situación para uno medir la gravedad del pecado. Imaginémonos una persona que tiene la desgracia de ofender a Dios. Imaginemos a nuestro Señor en el huerto de los olivos mirándonos. Hay una frase que yo no recuerdo, pero está en la liturgia de la Semana Santa, que dice qui utilitas in sanguine meum, algo así. Sí, eso es. ¿De qué sirvió esta sangre? O sea, ¿qué utilidad tuvo esa sangre en tal persona, en tal nación, en tales ofensas, que es como una persona da la vida por uno y decirle, mire, no me importa que usted haya dado la vida por mí y yo igual lo ofendo? Exacto, nuestro Señor Él calcula también lo siguiente, y es que nosotros hablamos hace algunos minutos de la redención poniéndonos en nosotros en la situación de un reo, en la situación de una persona encarcelada. ¿Qué actitud tendríamos nosotros con la persona que asumiría esa pena perpetua? Pues sería lo más natural de gratitud, porque es una persona que está sacrificando su libertad, sus intereses por alguien que, en fin, ni siquiera nos conocíamos, pero por el cual, digamos, tiene un amor gratuito. Ahora, ¿qué tal si nosotros no fuéramos gratos, sino que por el contrario fuésemos indiferentes o incluso agrediésemos injustamente a esa persona que nos está haciendo el bien? Entonces, eso es un sufrimiento. Y eso es justamente lo que nuestro Señor sufrió y midió en esa noche, en ese momento en el huerto de los olivos. Entonces, y no es de una persona, sino es tantas y tantas que a lo largo de la historia han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de tal manera es el sufrimiento que nuestro Señor le dice a Dios Padre, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, si es posible que me quite este sufrimiento, tan duro es. Nuestro Señor, que es el hombre Dios más valiente de toda la historia, y Él
dice: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. O sea, Él lo acepta en ese momento y acepta sufrir por cada uno de nosotros. Él da como que un sí, ¿cierto? Por supuesto, permanente, infinito, ese sí en Dios nuestro Señor, pero que como que lo reitera y dice: hágase tu voluntad y no la mía. Eso es insondable, es algo que ha encantado a fieles durante siglos, generaciones, y que no se agota, ¿no? Es algo en lo cual nosotros podemos meditar así largas horas, varios programas, toda la vida, es una cosa y impresionante. no se acaba, es inagotable, porque vuelve también el concepto de la infinitud de Dios. Dios es un ser que es, por definición, completamente inabarcable. Entonces, todo lo que Él sufrió tiene una serie de consecuencias históricas, incluso en las profundidades más recónditas de nuestras almas, que nosotros quizás solo en la eternidad podremos comprender. Y como muestra de esa ingratitud, ahí mismo están los apóstoles, quienes duermen y no lo acompañan. Sí, es verdad, muy San bueno. Pedro, tan cercanos, acaban de comulgar, ya eran, San Pedro era papa, ¿verdad? Los apóstoles ya son los obispos de la iglesia naciente y duermen, dejando a nuestro Señor abandonado y solo ante la expectativa de ese sufrimiento que Él les había anunciado, que él anunciaba, y que ellos por lo tanto sabían que venía un sufrimiento y que Él sería entregado a sus enemigos. Eso es muy cierto, totalmente cierto. Y oigan que el Huerto de los Olivos es compuesto de todos estos elementos, ¿no? No es simplemente la oración de nuestro Señor con todo lo que Él estaba dimensionando, todo lo que Él estaba viendo a lo largo de la historia, sino también ese punto de los apóstoles durmiendo es algo que, quién sabe nosotros qué tanto lo tenemos presente también, es muy bueno recordarlo. No, es dilacerante. Imagínese uno de nosotros en un sufrimiento terrible y viendo la indiferencia de sus seres más queridos, más cercanos, de su familia, de sus hermanos, y ver que ellos duermen indiferentes ante nuestro dolor. Una cosa tremenda. Bueno, Santiago, es tan bello el tema que de verdad, como dijo Santiago, nos podríamos quedar conversando solo en el primer misterio, pero hablemos un poco de pronto del segundo misterio doloroso, que es la flagelación. Es un salto en el tiempo, porque hay mucho sufrimiento entre la flagelación y el huerto de los olivos, ¿verdad? Son los apóstoles que se escapan al ver llegar a los soldados. Es Judas que traicioneramente besa el rostro divino de nuestro Señor. Es la injusticia delante de Anás, de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, quienes estaban llamados a preparar el pueblo para la recibida de nuestro Señor, y son los peores traidores, los que piden su muerte, los que no se sacian viendo su sangre, su flagelación, quienes prefieren y mueven al pueblo a pedir la libertad de Barrabás, de quienes ellos eran víctimas a cambio de la muerte de nuestro Señor. Entonces pasa todo esto, pero Poncio Pilatos, cobardemente, quien sabía y vio en nuestro Señor su inocencia, sabía perfectamente que Él era inocente, pero por temor a perder su carrera, por temor a la opinión del populacho, que después redundaría en la opinión del César, decide lavarse las manos y cobarde y vilmente entregar a nuestro Señor, siendo ese el acto de injusticia más grave de la historia, donde un mismo juez, sabiendo que Él es inocente, lo condena a muerte. Lo condena a muerte, pero no solo a muerte, sino lo condena a ser flagelado. ¿Cómo es esa flagelación de nuestro Señor? Es un misterio, es un paso dentro de la pasión de nuestro Señor que destaca por sus requintes y sus extremos, sus picos de violencia y de crueldad, de sadismo, que es la hazaña, el odio, ¿no? Sí, además impulsada porque no es solo una cuestión humana, sino que es impulsada por el demonio que aprovecha y entonces puya y punza ahí a los flageladores romanos para ser especialmente crueles en ese momento, y utilizan
instrumentos que son, en fin, esos son históricos. Nosotros podemos acceder a documentos en internet, impresos, que muestran con exactitud cómo eran esos flagelos, que en latín es flagellum, que tenían unas bolitas, entonces eran palos cortos que tenían unas cuerdas y en los extremos, en las puntas de esas cuerdas tenían unas bolas de plomo que maceraban la piel, que la rompían vasos. Imagínense lo que es, o sea, es que tal vez eso sea lo mejor, uno imaginarse con ser latigado con violencia, con esos azotes que tenían bolas de plomo. Imagínense, o sea, imagínense, y no solo una vez ya, ja, ahora tantas veces. Tantas veces. Mire que hay estudios que muestran que esos flagelos eran hechos no solamente para lacerar la piel, sino para causar daño en los órganos internos. No. De tal manera que si una persona hoy por hoy recibiera un par de esos azotes, eso le valdría días de cama. Días de cama e incluso daños internos a los órganos, los riñones que están expuestos. Y es un momento de la pasión en que ahí sí llega un auge de dolor físico, ¿verdad? Y no fue el único tipo de azote, ¿no? Porque después había unos ganchos que le arrancaron la piel. Impresionante. Entonces la flagelación fue un daño que se le hace cuerpo, a nuestro Señor Jesucristo, no solo superficial en la piel, que ya es tremendo, sino interno y con una violencia. Ahora, con un elemento dolorosísimo que es la injusticia. ¿Sí? Nuestro Señor, yo me acuerdo una vez el profesor Plinio Corrado de Oliveira, inspirador de la obra de los Heraldos, le escribió un artículo que decía así: le ataron las manos porque hacían el bien. Esas manos que curaron, que perdonaron, que consolaron, fueron atadas violentamente para flagelarlo. Qué cosa. Bueno, el tema es tan pungente, tan bello, tan sublime, y el tiempo es a su vez tan cruel y pasajero, tan corto, que yo propongo que sigamos meditando estos misterios dolorosos que también nos hace, ¿no? Tanto bien nos hace a nuestras almas, y continuemos en nuestro próximo programa hablando pues ya de la coronación de nuestro Señor. Tal vez haya algo más de la flagelación, que podamos meditar la crucifixión de nuestro Señor y la muerte de nuestro Señor. Entonces, bueno, infelizmente tenemos que despedirnos. Vamos a proponer un Ave María a la Santísima Virgen, pidiendo que ella nos acompañe en esta meditación y haga con que esto nos mueva a cambiar de vida, a tener compasión de nuestro Señor Jesucristo y a ser gratos con Él, practicando los 10 mandamientos, y acompañarlo y consolarlo en este sufrimiento. A Él y a ella, la Santísima Virgen, que seguía paso a paso los sufrimientos de nuestro Señor y eran motivos para ella también de gran dolor. Por eso se le llama a ella corredentora del género humano, porque ella sufrió junto a Él por cada uno de nosotros, por la Iglesia. Perfecto. Santiago, recemos un Ave María entonces. Sí, Señor, Virgen. Claro que sí, con mucho gusto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Nuestra Señora Dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos y nos vemos la próxima semana. Salve María.